noches. Me encuentro con la docente Kiralibé García, docente de lengua castellana, para hacer la entrevista señalada por el docente John Alexander García para la materia de políticas educativas. Quisiéramos que nos diera a conocer qué conoce o qué entiende o qué conocimientos tiene acerca del decreto 1278 y el decreto 2277. Bueno, en cuanto al decreto 2277, es la antigua reglamentación que se utilizaba para el escalafón docente y para el registro académico. De igual manera, el sistema de evaluación que se realizaba para este tiempo. En el decreto 1278, que es el más actualizado, el de 2002, es un decreto que ya tiene varios cambios, entre esos el registro docente, el nivel de profesionalización y la evaluación que se tiene en cuenta para este proceso. ¿Podría indicarnos, por favor, cuál es la diferencia que existe entre estos dos decretos? Bueno, la diferencia básicamente es que en el anterior no se requería mayor nivel de profesionalización. Lo que se tenía más en cuenta era que el docente tuviera de pronto la intención de educar, por lo tanto se permitía bastante los normalistas y algunos pues no tenían mayor capacitación, sino solamente la educación normalista. En el decreto actual pues ya permiten los normalistas, pero ya tiene un plazo regido para que ellos puedan profesionalizarse. De igual manera está el asunto del escalafón. Cuando se está analizando el ascenso, se tiene en cuenta pues que el docente mediante la entrevista muestra actitudes y muestre vocación para el cargo que está ejerciendo. También se hacen varios cambios en cuanto al requerimiento profesional, porque anteriormente no se permitía que profesionales de otras áreas incursionaran en el rol docente. Pero en el nuevo decreto pues sí se permiten que profesionales de otras áreas, por ejemplo ingenieros en sistemas, arquitectos, por ejemplo, que puedan incursionar en la docencia, teniendo obviamente un curso de pedagogía previo, pero se permite que ahora estas profesiones también estén en la educación. Están incluidas. Estén incluidas. ¿Podría, por favor, indicarme cuáles son las repercusiones que tienen estos decretos en la formación docente? Bueno, las repercusiones básicamente son positivas, porque permite que el docente como tal se prepare realmente para su labor. Entonces, al prepararse, pues genera que los estudiantes y las estrategias que se promueven pues sean también más asertivas y pues más al contexto de lo que estamos viviendo en la actualidad. Alguna también de las repercusiones también es el nivel de los costos monetarios para el pago del docente, porque pues se ha equilibrado bastante teniendo en cuenta obviamente la capacitación que tiene el docente. Alguna de las repercusiones quizá negativas sería que no se le da tanta oportunidad al docente en la actualidad, sino que se ponen bastantes trabas, diría yo, para que se pueda acceder también a los cargos públicos de la docencia. ¿Podría indicarnos cuáles son las implicaciones del decreto 1278 frente a la evaluación docente y las condiciones para acceder al escalafón? Bueno, las implicaciones de este nuevo decreto es que realiza o promueve que el docente pues esté mayor capacitado, que no solamente se quede con el Título con el normalista, sino que se prepare y se exija también más como docente. Entonces la implicación y la condición es que tiene que estar capacitado y tiene que tener una experiencia también para poder realizar su función. Por eso las universidades lo que promueven es que tengan unas prácticas previas y tengan obviamente un acercamiento con la población estudiantil para que no entren como a la deriva en su cargo simplemente porque tuvo la necesidad o tuvo la oportunidad para ensayar o enseñar de esa manera ya sin una preparación previa. Entonces se exige en la actualidad es que el docente tenga una preparación, porque no es una cosa ni una labor que se pueda hacer de cualquier manera, sino que ya nos exige que estamos más capacitados. La preparación que tiene el docente tiene que ver con competencias, habilidades y aptitudes. Sí, se tiene en cuenta pues el contexto y las necesidades del estudiante, obviamente. Nos encontramos el día de hoy con la docente Xiomara Romero, ella es licenciada en lengua castellana. Estamos con ella llevando a cabo la entrevista que nos solicitó el docente John Alexander García para la actividad de políticas educativas de la universidad. Queremos que nos indique profesora qué conocimiento tiene acerca del decreto 2277 y el
bueno, del primero, fue el primer decreto que se sacó para que los docentes nos escalonáramos y se tenía en cuenta para que se adquiriera que solo fuera normalista, licenciado y tuviera algún posgrado. En el segundo ya se hizo, también es para el escalafón docente, pero se hizo la apertura para que quienes no sean licenciados adquieran un curso a nivel de pedagogía y puedan acceder al escalafón docente. ¿Podría indicarme cuál es la diferencia más marcada entre los dos? La primera es que en el primero era más tener en cuenta el proceso pedagógico, la formación que como docentes debemos adquirir para ir a incentivar dentro de una aula a los estudiantes, motivarlos a que estudien, aprendan las diferentes asignaturas y asimismo se proyecten a ser profesionales. Con el segundo ya cualquier profesional puede adquirir este rol con solo completar 440 horas, si no estoy mal, dentro de un diplomado docente o de algún ejercicio docente y pueden vincularse al Estado y a lo que es el escalafón docente. ¿Podría indicarnos cuáles son las repercusiones que tienen esos decretos en la formación docente? En la primera era más accesible para que los docentes pudieran formar, pudieran aprender más dentro de lo que era su rol y tener más apertura a la formación. Ahora, como todos los docentes pueden, todas las personas sean o no sean docentes, pueden participar dentro de uno de este concurso y dos de los beneficios que da el Estado para sí mismo, como son los diplomados, especializaciones y maestrías pagadas por ellos mismos. ¿Podría indicarnos cuáles son las implicaciones del decreto 1278 frente a la evaluación docente y las condiciones para acceder al escalafón? Debe haberse culminado totalmente la carrera, presentar el título universitario y asimismo llevarlo con fotocopia del documento de identidad. ¿Nos podría indicar cuáles son las diferencias en cuanto a condiciones económicas de formación y estabilidad laboral entre docentes del sector público y el privado? Los docentes del sector público tienen contrato por 12 meses, tienen los beneficios de las primas, pagan cursos, les pagan cursos, les dan vacaciones, tanto las vacaciones de mitad de año como las de fin de año son pagas, a diferencia que los del sector privado son contratos a 11 meses, las vacaciones de fin de año no son pagas, se hace finalización del contrato, pero no se hace automáticamente la renovación, sino que hay que esperar la población estudiantil que haya para ver si no se puede renovar. Como tal, no hay una estabilidad. No hay una estabilidad y dentro del Estado se paga según el escalafón docente que se tenga. Dentro del privado no se paga. En cuanto a la formación docente, ¿qué ventajas hay en el sector público y en el sector En privado? el sector público tienen variedad de facilidades porque según el docente y la aspiración que él tenga, puede adquirir programas educativos para su formación que se los paga el Estado, a diferencia que en el sector privado debe adquirir esos gastos el docente. Profesora, muchas gracias. Muy amable por aportarnos sus conocimientos y feliz tarde. Gracias. Buenas noches, estamos con el docente Eduardo Enrique Beltrán del Colegio Nuevo San Andrés de los Altos. Queremos hacerle una preguntita. ¿Qué es el decreto 2277 de 1979 y el 1278 del 2002 y cuál es la diferencia entre los dos? Los dos decretos se establecen dentro del estatuto docente. El primero, el 2277, que rige desde el 79, y el 1278, que rige a partir del 2002. Si hacemos la comparación entre los dos, existen ventajas y desventajas. En cuanto a ventajas, el 2277, lógicamente, una de ellas es la estabilidad laboral. El ascenso se hace mediante servicio prestado y formación de los docentes. Las condiciones laborales pues son mucho mejor, no hay presión para actuar, hay mayor libertad y autonomía para el trabajo docente, y una de las diferencias con el actual 1278 es que no hay la presión de la evaluación. El 1278 tiene como ventajas que tiene un salario mucho más adecuado, mucho mejor que el 2277. Ese salario de enganche es muchísimo mejor.
y presentan además para su evaluación actualmente, pueden presentar un video que puede llegar a valer el 80% de esa evaluación. Algunas ventajas del 2277 es que pues se llega al escalafón 14, que es el tope, y queda estancado en ese escalafón. Y al no haber de pronto exigencia, el docente pues muchas veces hay falta de compromiso. ¿Cuáles son las diferencias entre las condiciones económicas de formación y de estabilidad laboral entre los docentes del sector público y el sector privado? En el sector privado siempre se tiene como base la tabla salarial pública para el pago de sus docentes. Sin embargo, muchas veces no pagan el escalafón del docente según corresponde. Y a veces lo hacen, pero de todas formas está en desventaja en el sector privado, ya que el docente del sector privado debe cumplir con una mayor cantidad de horas. En cuanto a la estabilidad, pues está dada por las directivas del colegio privado, según las percepciones, las necesidades que tengan las directivas de esa institución y lo que ellos requieran. Entonces no hay de pronto estabilidad en los colegios privados. El docente en el colegio privado se capacita y todo es a cargo de él mismo. Mientras que en el sector público muchas veces o hay un subsidio hasta de un 70% del valor del estudio que realice. Todo en cuanto a la parte laboral y la formación del docente. ¿Cuáles son las implicaciones del decreto 1278 del 2002 frente a la evaluación docente y a las condiciones para acceder al escalafón? La evaluación de desempeño es ese proceso que permite la formación sobre el nivel del logro, información y los resultados de los educadores. Esa evaluación de desempeño se caracteriza porque, pues, lógicamente es continuo, sistemático, porque se planea, se organiza y para obtener una información confiable. Además se basa en las evidencias que realiza el docente sobre su trabajo realizado en la institución y esto todo conlleva a una orientación de mejoramiento para cuando culmina el año con la formulación de un plan de desarrollo personal y profesional para ayudar al desarrollo personal de su carrera.